Proverbios responde a muchos interrogantes de la vida. ¿Cómo hay que educar a nuestros hijos? ¿Sirve todavía de algo el castigo físico? ¿Cómo podemos proteger nuestro matrimonio y la felicidad conyugal? ¿Qué significa hacer uso responsable del dinero o de las finanzas? ¿Qué cosas son verdad y qué cosas son mentiras en el mundo actual, en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo me aparto de la embriaguez y de otros vicios? ¿Cómo sé que mi conocimiento es espiritual y no humanista? Y para responder a esta y otras cuestiones, necesitamos más que un diploma universitario, necesitamos sabiduría. Proverbio nos dice que los hijos de Dios no tenemos por qué pasar primero por la escuela del engaño y de los fracasos. Dios ha reservado la sabiduría y nos la ha servido en bandeja de plata, por decirlo así, en el precioso libro llamado Proverbios. No se trata de un manual para una buena vida aquí en la tierra nada más. Proverbios es un libro del Antiguo y del Nuevo Pacto que abarca la totalidad de la vida de los seres humanos, su hacer, su dejar de hacer y cómo podemos ser participantes de este pacto con Dios. Jesús se valió en su ministerio de muchos proverbios, en sus enseñanzas con frecuencia decía sentencias. Los proverbios son sentencias cortas basadas en una larga experiencia. La estructura de los proverbios es el paralelismo, lo cual es fundamental en la poesía bíblica. Esto significa que esos proverbios o esas poesías en forma de proverbios no riman como estamos acostumbrados nosotros a que rime la poesía actual, sino que buscan resumir de una manera muy ingeniosa las leyes de la vida. Los proverbios bíblicos no solo hablan de tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, también requieren una visión amplia de la vida. El ojo de un pintor está en los proverbios. La didáctica de un maestro está en los proverbios y la experiencia de los años. Y aunque Salomón fue el que más resplandeció en todos estos aspectos de la sabiduría, no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo mucho tiempo después: que la reina de Sabá se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Entonces, uno de los propósitos de estos días de estudio del libro de Proverbios es que podamos ver reflejados allí también al más grande, al más ilustre que Salomón, a ese muy superior a Salomón que se llama Jesucristo. Entonces te invito para que no faltes un solo día de estos 31 días de oración y sabiduría. Desde ya te doy la bienvenida a este encuentro con la oración y la sabiduría de Dios. La sabiduría es capaz de edificar nuestras casas, ¿sí? Para más provecho de este tiempo que vamos a tener precioso para este recorrido, le voy a recomendar que sea puntual, también que tome apuntes, tome notas, y allí subraye su Biblia también en la medida que avanzamos, y comparte con otros también esta experiencia. Dios te bendiga y bienvenidos a los 31 días de oración y sabiduría. Muy buenos días a todos mis hermanos. Bendiciones. Celebrando que hoy tenemos, hoy es 1 de diciembre de este 2020. Damos inicio al último mes del año 2020. Y bueno, fue una maravillosa idea y yo creo que es de Dios que iniciemos con la segunda parte o mejor, la segunda temporada de estos 31 días de oración y sabiduría, porque el año pasado tuvimos esto. Así que estamos listos, preparados y con el corazón dispuesto, la mente abierta para recibir lo que el Señor quiere suministrarnos a través de el estudio y la lectura de este precioso libro de Proverbios.
Agradezco, ya tenemos un buen número de madrugadores. Más de 60 madrugadores están allí ya conectados. Y creo que en la medida en que avancemos en estos 31 días, más personas se van a ir agregando a estas mañanas de oración y sabiduría. De todas maneras, te invito para que compartas. Es uno de los principios y objetivos de estas transmisiones, que podamos todos compartir en nuestros diferentes grupos de contacto con nuestros amigos y familiares la palabra del Señor. Estamos aquí en directo, en vivo, desde la sala de la casa, ya después de habernos tomado un buen café. Y yo sé, espero que ustedes también hayan tomado su café para que no se me duerman allí, pero yo sé y comprendo de que la mayoría de los que están allí conectados son buenos madrugadores, así que nadie va a resentirse porque estamos aquí tempranito buscando del Señor y de la sabiduría de Dios. Quiero que oremos esta mañana porque serán 31 días de oración y sabiduría. Y vamos a compaginar estas cosas, a unir una cosa con la otra. Y yo sé que el día 31 de diciembre vamos a tener un poquito más de la gracia y la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Así que acompáñame a orar y a clamar al Señor por este día y a entregarle al Señor lo que falta de este precioso año 2020. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permites, en el que podemos, Señor, unirnos de corazón, no importa las distancias, unir nuestros corazones y nuestros pensamientos en uno solo, para ponernos de acuerdo y orar y darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Gracias por la vida y el hogar y la familia de cada uno de quienes se ha dispuesto, Señor, para estar aquí acompañándonos cada mañana durante este tiempo. Sea la gracia, la bendición tuya sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada familia. En esta hora, Señor, de pronto es una hora de las tantas del día, pero sabemos que hay horas contigo que cambian el resto de las horas. Y creemos que esta es una hora especial, un tiempito, aunque breve, Señor, que puede hacer variar muchas cosas en el transcurso del día. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te damos gracias por el tiempo ya transcurrido de este año, por darnos 11 meses ya preciosos y por introducirnos al último mes del año con tu gracia y con tu bendición. Oramos, Dios, y ponemos delante de ti a cada persona y su necesidad, su carga, cualquiera que sea, Señor. Y permite, Dios, que haya respuestas a estos 31 días de oración. Y que cuando iniciemos un año nuevo, 2021, muchas cosas hayan sido renovadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras finanzas, en nuestra salud, Padre amado, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos nuevamente bienvenida a los que se unieron. No olvide darle me gusta. Estamos prácticamente en la mitad de me gusta del número de espectadores que tenemos. Y comparte esto, suscríbete también a este canal de CBI Casa de Dios oprime la campanita también para que te lleguen todas las notificaciones. Muy bien, gracias hermanos por estar dispuestos a compartir y a escuchar también la palabra del Señor. Hoy vamos a leer unos versículos en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1. Los proverbios de Salomón. Dice los proverbios de Salomón, que era el hijo de David, rey de Israel. Él es el autor principal de la mayoría de proverbios, porque también hay otros autores en el libro de Proverbios, pero Salomón, por decirlo así, es el autor principal. Y el versículo 1 dice que estos son los proverbios de Salomón. Sabemos que Salomón era
es conocido por la sabiduría que Dios le concedió en su época, en su reinado, ¿verdad? Al final de su vida, lamentablemente, procedió sin mucha sabiduría y sufrió las consecuencias. Pero mientras se mantuvo en el temor del Señor, Salomón se destacó como el rey más sabio de toda su época. Capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. David, sabemos que es el más grandioso de los reyes de la nación de Israel, un hombre que sabemos su historial, conocemos su procedencia y cómo llegó por la gracia del Señor a convertirse en rey de Israel. Y no solamente rey, sino el rey más notable de toda su época. Y todavía hablamos del rey David, y Jesús habló del rey David, y los judíos esperaban al descendiente del rey David que tomaría su lugar y su trono para siempre. Y bueno, cuando Cristo estuvo en la tierra, los judíos no comprendieron de que él era precisamente ese descendiente de David. Salomón era hijo de David, pero la sabiduría de Salomón no tenía que ver con que él era el hijo de David. Y quiero darle aquí un mensaje a muchos padres cristianos y no cristianos también que se han portado excelentemente en la vida y que han sido un modelo y un ejemplo para sus hijos. Más sin embargo, a veces los hijos no siguen los pasos de sus padres. El hecho de que alguien sea hijo o hija de una persona sabia, de una persona modelo de rectitud en esta tierra, no es automáticamente, ¿verdad?, un sinónimo de que sus hijos van a ser también sabios. Salomón era hijo de David, pero Salomón fue sabio y el más grande de los sabios, no por ser hijo de David, sino por otras razones que ya les voy a mencionar. Pero antes quiero decirle a esos padres que no se desanimen, no se desalienten, sigamos orando por nuestros hijos. Si usted es una madre, si usted es un padre que está en el temor del Señor, que anda buscando la sabiduría de Dios, siga adelante, no crea que usted ha fracasado porque de pronto su hijo o su hija tomaron un camino que usted no tenía en los planes que ellos tomaran. A veces los muchachos cuando llegan a cierta edad, empiezan a tomar sus propias decisiones y a veces se equivocan y fallan. Y entonces los padres se miran a sí mismos y se preguntan qué fue lo que hice mal, por qué mi hijo o mi hija me salió así. No es su culpa. Usted hizo lo que pudo, pero los hijos decidieron sencillamente no andar por el camino de la sabiduría. El anhelo de todos nosotros, y yo sé que es así, el deseo que tenemos en nuestro corazón es que nuestros hijos sigan nuestros pasos, y si somos creyentes, si somos cristianos, pues sigan en los caminos del Señor. Eso es lo ideal. Pero tenemos que estar preparados porque no siempre sucede eso. Aquí en el caso de Salomón, pues para David, en sus años ya de vejez, este muchacho que había sido concebido de una relación ilícita de David, siguió los pasos de su padre, quiso ser también rey, quiso ocupar una posición de privilegio en la nación de Israel y honrar a su padre siguiendo los caminos de la sabiduría. Entonces, a veces los hijos tomarán el camino equivocado, pero si seguimos en oración y siendo nosotros fieles a Dios en el temor del Señor, Dios nos puede dar más adelante el honor y la honra de ver a nuestros hijos caminando por sus caminos, por los caminos del Señor. ¿Por qué Salomón fue sabio? Salomón fue sabio porque allá en Primera de Reyes, capítulo 3, creo que es, el Señor se le aparece a Salomón en una noche, en un sueño, justo antes de él posesionarse como rey.
y el Señor le expide, por decirlo así, como un cheque en blanco, y le dice a Salomón en ese sueño: pídeme lo que quieras que yo te dé y te será concedido. Y Salomón pide precisamente, teniendo en cuenta que iba a gobernar a una gran nación en ese entonces, no le pide a Dios otra cosa sino sabiduría. Le dice: dame sabiduría para que yo pueda gobernar a este pueblo tan grande. A Dios le agradó mucho la petición de Salomón y le dijo Dios a Salomón en ese sueño: como no me pediste riquezas, por ejemplo, ni fama, no me pediste que te concediera victoria sobre tus enemigos, sino que me has pedido sabiduría, yo te concedo sabiduría y te concedo las demás cosas que no me has pedido. Entonces, la primera cosa por la que Salomón llegó a ser un hombre sabio fue porque le pidió a Dios que le concediera sabiduría. Y esto es muy importante. Aún en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, el apóstol Santiago nos exhorta y nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios se la dará de manera abundante. La mayoría de nosotros, cuando vamos a Dios, le queremos pedir lo que Salomón no pidió: fama o riquezas, o que nuestros enemigos se mueran, o les pase algo, qué sé yo, estar libres en la vida de acechanzas de los enemigos. Todo lo que hoy de pronto se proclama en el mundo de que aún los cristianos podemos tener de parte de Dios. Pero fijémonos en Salomón. Salomón pidió que Dios le concediera sabiduría para la vida y Dios se la concedió. Y aparte de eso, Dios le concedió aquellas cosas que Salomón no pidió. Entonces, no estoy diciendo que sea lo mismo, tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí debemos estar seguros es de que a Dios le agrada que nosotros le pidamos sabiduría para la vida. Así lo dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará ampliamente y sin miramiento alguno. Dios le concederá sabiduría a quien se la pida. También en la Biblia hay un don del Espíritu Santo que es el don de sabiduría. Pero el hecho de que yo no tenga el don de sabiduría no quiere decir que yo no le pueda pedir a Dios todos los días que Él me conceda su sabiduría. Entonces Salomón llegó a ser sabio, no porque era hijo de David y se le traspasó a él automáticamente la sabiduría de su papá, porque eso no funciona así. Salomón fue sabio porque en primer lugar él le pidió sabiduría al Señor. Entonces usted y yo también podemos en nuestras oraciones pedirle al Señor que nos conceda esa sabiduría para la vida. Y lo siguiente por lo que Salomón fue sabio fue porque era un observador de la naturaleza. El capítulo 4 de primer libro de Reyes nos muestra a un Salomón que se dedicó al estudio de las cosas de la naturaleza, a hacer diferencia entre los árboles, entre las plantas. Se volvió un observador de su mundo y eso le añadió sabiduría. A Dios le gustó eso también, y en cada cosa que Salomón observaba por aquí y por allá, iba adquiriendo sabiduría. Era como si se hubiera dedicado a leer el mundo, porque el mundo es como un libro, ¿sí? La creación de Dios es como un libro. El Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces un cristiano sobre todo debería ser una persona que observa a la naturaleza, que ve en ella la grandeza de Dios, que hace relaciones. Jesús usaba mucho la naturaleza. Jesús en sus mensajes ilustraba con la naturaleza. Hablaba de aves, hablaba del trigo, hablaba de los sembrados, hablaba de árboles, etcétera. Entonces la naturaleza es una gran fuente
es un recurso para la sabiduría. No te estoy diciendo que salgas ahora por la calle a mirar y para arriba todo y te descuide y te atropella, no lo quiera Dios, un carro, una bicicleta. No es la idea, pero la idea es que nos volvamos muy observadores, muy analíticos de la naturaleza misma y de la creación de Dios, y porque no podemos ver de esas cosas. Esa era la segunda fuente de la sabiduría de Salomón. La primera, que él se la pidió a Dios. Le dijo, concédeme sabiduría para yo dirigir a este pueblo, a esta nación. La segunda era su observación. Él se dedicó a observar ese libro y a aprender de ese libro que es la creación, la naturaleza, y de ahí también adquirió mucha sabiduría. Y la tercera fuente de la que Salomón adquiere sabiduría fueron sus relaciones. El capítulo 4 del primer libro de Reyes dice que él se relacionó con hombres sabios de su época, amigos de su papá, que pudieron aportarle a él sabiduría también para muchas cosas. Cuando Salomón fue a construir el templo, él no oró para que Dios le mostrara cómo hacer el templo, sino que buscó asesoría. Además de haber orado, él buscó gente sabia, personas capaces, ¿verdad? Y se relacionó con ellos y de ellos también adquirió mucha sabiduría. También muchos de estos hombres que eran reyes, la mayoría, aprendieron bastante de Salomón. Lo que te quiero decir, hermano, es que depende mucho con quién nosotros nos relacionamos, aún en la vida cristiana, para adquirir sabiduría. Aún en la iglesia hay personas insensatas, aún en las congregaciones nuestras hay personas necias, aún tenemos gente que se llama cristiano que está haciendo locuras y tonterías todos los días. Parece que no se cansaran de andar metiendo la pata, parece que no aprenden de los tropezones que se dan en la vida. Y si nosotros vamos a estar teniendo esas relaciones íntimas con estas personas, se nos va a pegar la insensatez, se nos va a pegar la tontería de esta gente. O es mejor relacionarnos con las personas más sensatas posible, con la gente más capaz posible, aún dentro de nuestra congregación o fuera de ella también. Hay personas que aunque no sean creyentes, aunque no sean cristianas, son personas que pueden aportar mucho a nuestra vida, pueden aumentar, hacer crecer nuestras capacidades también. Hay gente que ha escrito libros, hay inclusive personas que están en el mundo de las comunicaciones que nos aportan mucho, nos enseñan bastante acerca de muchas cosas. Entonces necesitamos esto para nuestra vida, necesitamos relacionarnos. Hay un dicho por ahí que dice que el que anda con la miel, algo se le pega, y esto también aplica para la sabiduría. Andemos con personas sabias, a veces con personas mayores que nosotros, que han transitado por caminos por los que nosotros todavía no hemos transitado y que ellos pueden aportar, no se van a guardar su experiencia, sino que la quieren compartir con otros para edificarles también. Andemos así con gente, relacionémonos con lo mejor de lo mejor, ¿sí? No estoy diciendo que dejemos de ser amigos de personas necias o insensatas, pero nuestra intimidad, nuestro compartir debe ser con personas que pueden aportar sabiduría a nuestra vida. Ese es el primer punto de cómo Salomón adquirió su sabiduría. No por ser hijo de David, sino por estas tres cosas. Número uno, porque se la pidió a Dios. Y podemos pedirle a Dios, Señor, dame, como decía el canto de inicio, dame más sabiduría. Y Dios la dará, dice el libro, la carta de Santiago. Segundo, Salomón era un observador de las cosas de la naturaleza, de la creación de Dios, y de ahí tomaba, así como Jesús tomaba a las aves para ilustrar sus mensajes,
nosotros podemos aprender mucho de la naturaleza también, de los animales, podemos aprender. No estoy diciendo ahora que nos dediquemos a buscar animalitos por ahí, por el bosque, por el campo, no. Pero sí, la naturaleza es un libro. El Salmo 19 lo dice, la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le emite palabras a otro día, una noche a otra noche le declara sabiduría. Y aunque no hay lenguajes, aunque no hay palabras, dice ese salmo, ni es oída su voz, por todo el extremo del mundo ha salido su voz y hasta los extremos de la tierra han salido sus palabras. Entonces, hay mucho que aprender allí en la naturaleza. Y lo tercero es las relaciones vitales que Salomón tuvo con personas que aportaron sabiduría a su vida. Así nosotros podemos también relacionarnos con personas sabias y seguramente van a ser un gran aporte a nuestra vida. Y lo segundo es el tema de esta mañana, los colores de la sabiduría. Sí, allí mi hermano Julio puede ayudarme poniendo esta imagen de este prisma. Un prisma es un vidrio, un cristal por el que la luz llega y lo atraviesa este cristal y lanza lo que se llama un espectro de luz, que es el arco iris, ¿sí? La naturaleza misma después de una lluvia, nos sirve, la atmósfera nos sirve como de cristal, de espectro, para emitir esas luces y vemos el arco iris. Normalmente después de que llueve, podemos ver en el cielo eso. Eso es un prisma y allí se reflejan los colores de este arco iris. Y el versículo 2, el versículo 2 y 3 nos hablan de lo que alguien llamó el prisma de la sabiduría o los colores de la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es el vidrio, por decirlo así, es el prisma y por allí entra la sabiduría y luego sale disparada, dispersa, sale dispersa y podemos ser afectados por todas estos colores de la sabiduría. Quiero que lea conmigo ahí el versículo número 2. ¿Para qué es la sabiduría? Dice, para entender en sí mismo la sabiduría. ¿Por qué necesito tener sabiduría? Para entender sabiduría. Podemos decir también para entender doctrina o fundamentos de la vida. Tercero, para conocer razones prudentes. Número 4, para recibir el consejo de prudencia. El consejo número 5 de justicia. El consejo número 6 de juicio y el consejo también número 7 de equidad. Esos son los colores de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría quiere ponerle color a todas las áreas, a todas las facetas de mi vida y de nuestra vida, ¿sí? La sabiduría puede aplicarse a todo absolutamente. No hay un área de nuestra vida, no hay nada que podamos hacer nosotros en la que no necesitemos que uno de esos colores de la sabiduría esté coloreando la vida, coloreando nuestras cosas, coloreando nuestro hacer, ¿verdad? Nuestro ir y venir. Ese es el prisma de la sabiduría. La sabiduría es capaz de envolverlo todo y no dejar nada por fuera, ¿no? Todo el ser y el quehacer humano. La sabiduría se apodera y no separa nada absolutamente. Así como los colores del arco iris, usted nunca va a ver un arco iris que tiene un solo color ahí arriba, un arco iris solo rojo o solo amarillo o solo violeta. No, el arco iris sale todo en su plenitud y algunos colores se ven más que otros, pero ahí están todos ellos, esos 7 colorcitos, ¿verdad? Siempre están allí, no falta alguno. No sobra ninguno, todos están allí y están compactos, están unidos.
están entrelazados, son inseparables. Así opera la sabiduría en nuestra vida. Ella no separa absolutamente nada en nosotros. Cuando tú oras, eres sabio, pero también eres sabio cuando haces negocios. Que no tienes un color para orar y luego otro color allá, o no tienes color cuando haces negocios. No, tú estás coloreado tanto cuando oras como cuando haces tus negocios. Tú cuando lees la palabra del Señor y cuando yo leo la palabra del Señor, estoy siendo bendecido con la sabiduría de Dios. Pero igual cuando me relaciono con mis hijos o con mi esposa, ¿verdad? Estoy también siendo bendecido con los colores de la sabiduría. No somos más sabios cuando leemos la Biblia y oramos que cuando hacemos las cosas comunes y corrientes de la vida. En ambos asuntos, tanto en esto que consideramos que son asuntos muy espirituales, como la lectura de la palabra, la oración, como también cuando estamos allá en el mundo haciendo lo que tenemos que hacer, estudiando, trabajando, yendo y viniendo, igual la sabiduría va a estar presente en todos esos aspectos. O sea, no hay absolutamente nada de nuestra vida en donde no podamos aplicar la sabiduría de Dios. Entonces, cuando vamos a la iglesia, ahora no podemos ir a congregarnos a nuestra congregación, a nuestra iglesia, pero cuando vamos a la iglesia y estamos allí participando del servicio, estamos siendo sabios. Igual que cuando estamos en el mercado y nos dieron vuelto de más y lo devolvemos, estamos siendo igualmente sabios. No hay un aspecto de nuestra vida donde haya más sabiduría y menos sabiduría, porque la sabiduría es así de compacta. La sabiduría viene todita y plena con sus 7 colores a nuestra vida. ¿Para qué viene? Para ponerle color a todo lo que hacemos. Todas las cosas podemos hacerlas y vivirlas con sabiduría. Esa sabiduría que le hemos pedido al Señor que nos conceda. Esa sabiduría por la cual vamos a orar esta mañana para cerrar este primer día de oración y sabiduría. Yo quiero que medite durante todo el día, porque mañana vamos a continuar, pero medita en esto que has escuchado. Podemos pedirle a Dios sabiduría en oración y Él nos la va a conceder. Podemos convertirnos en buenos observadores de la creación de Dios. Y a través de la creación Dios nos concede su sabiduría también. Y podemos relacionarnos con personas sabias, gente que va a aportar mucho a nuestra vida de sabiduría. Y podemos ser coloreados. La sabiduría es multiforme, dice la Escritura. La sabiduría puede ponerle color a todas las áreas, facetas, al ir y venir de nuestra vida. Nada puede quedar por fuera de esa acción de la sabiduría de Dios. Así que pidámosle a Dios esa sabiduría plena, completa, y Él nos la va a conceder. Yo te pido que esta mañana me acompañes a orar. Ora por ti. Yo voy a orar por ti, ora tú por mí también, te ruego, por favor, ora por mí, por mi esposa, ora por mis hijos. Yo voy a hacer lo mismo por usted. Y oremos los unos por los otros para que el Señor nos conceda esa sabiduría. De pronto hoy te toque tomar alguna determinación, alguna decisión importante. Llévala a Dios, pídele que te conceda sabiduría para los detalles de esa situación. Y todo va a salir bien con la sabiduría del Señor. Tal vez te toque viajar, venir, no sé qué vas a hacer el día de hoy o esta semana o en este mes último del año. Pídele a Dios que te conceda sabiduría y todo te va a salir bien para la gloria del Señor. Quiero que me acompañes a orar. Gracias a nuestro hermano Julio que está en la cabina coordinando todo esto.
Y gracias a esos más de 80 espectadores, tenemos un récord esta mañana. Yo creo que tenemos hasta más gente que los domingos. Hoy en la mañana vamos a tener que hacer los cultos de domingo a las 5:30. Sería bueno. Tenemos 80 espectadores, solo hay 54 me gusta y vamos a subir ese me gusta a por lo menos 70. Dale me gusta si te ha gustado esta mañana estar aquí compartiendo la sabiduría del Señor. Y prepara tu corazón y hagamos esta oración, aunque breve, hermano Julio, ya para cerrar temprano también. No quiero de ninguna manera que nos pasemos del tiempo, respetando ese precioso tiempo de mis hermanos. Algunos van al trabajo, otros al estudio. Y oremos por sabiduría del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que está allí en la sintonía, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de ellos en la distancia, por el hogar, por la casa, la familia de cada uno, Dios. Y yo te quiero pedir, Señor, que así como ellos piden a favor mío y de mi esposa y de la familia pastoral y de los pastores por sabiduría, yo te ruego igualmente sabiduría para la vida de cada uno de mis hermanos, desde los mayores hasta los menores que estén ahí, Señor, en esta mañana. Concede sabiduría. Levanta hombres y mujeres con la sabiduría de lo alto, algunos con el don de sabiduría, otros si no tienen ese don, es algo ya del Espíritu de Dios, pero si no lo tienen, Señor, yo te pido y todos nos unimos a pedirte que nos concedas sabiduría para la vida, que pongas estos colores de la sabiduría en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo, por esta oportunidad preciosa, Señor, de compartir tu palabra, y permite que tu palabra no se quede sin fruto en nosotros, sino que dé fruto abundante para la gloria y la honra de tu nombre. Padre amado, permite que quienes hoy han de tomar decisiones en este mes, lo hagan en la sabiduría tuya, y ayúdanos, Señor, también a ser observadores de lo que tú has creado, y ayúdanos y enséñanos, Señor, a tener amistades sabias, amistades, Señor, que perduren en el tiempo, amistades que aporten sabiduría a nuestra vida, que concedan, Señor, esa sabiduría, esa experiencia también a nuestra vida, que podamos aprender los unos de los otros, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Bendigo, Dios eterno, a cada uno de tus hijos e hijas que está allí en la sintonía, que está allí, Señor, escuchando tu palabra, y que lo va a hacer durante estos 31 días de oración y sabiduría. Permítenos ser una iglesia en sabiduría, que use la sabiduría tuya, Padre, que no cometamos estupideces, locuras y tonterías, sino que podamos siempre, Señor, rogar a ti que nos des esa sabiduría. Gracias por nuestros padres. Quizás fueron buenos modelos, quizás otros no fueron buenos modelos para nosotros, Señor, pero gracias por esos padres que nos concediste en esta tierra, y gracias sobre todo porque un día te conocimos a ti como el Padre Celestial, el Padre de amor, el Padre de la sabiduría, el Padre de la plenitud. Gracias, Señor, porque tú lo llenas todo en todos, dice tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso. Quisiera saludarles a todos, pero son bastantes hermanos y creo que están por familias. Así que les bendigo a todos los que están allí. Puedo ver allí algunos, a Mercedes Fontalvo, a Darío Ruiz, Elvira Rosa, Gladys Pérez, los que nunca faltan, y algunos estoy sorprendido que estén aquí con nosotros tan temprano también, porque yo sé que
a veces duermen bastante, pero vea que están aquí, los bendigo también. Está Fernando Martínez, Kelly, que bueno, Kelly es de las que, ella es la que despierta a los demás. Está Mercedes Obeso, está Yunis Anillo, Ingrid, que nunca falla, Claudia González por allá. Tenemos una hermana en Nueva York, pero dice, tengo problemas, pastor, para conectarme, porque creo que tiene un celular de esos de antes y no se puede conectar. Entonces, Azari Ramos, Yamile Cárdenas, y así tengo 31 días para saludar a más personas, así que si hoy no te saludo, no te preocupes. Gracias por darle me gusta. La meta son 70, tenemos 81 espectadores. No olvides, hermano, también suscribirte, además de darle me gusta a esta transmisión. No soy youtuber, soy pastor todavía. Y perdona cualquier cosa anómala que veas por aquí en las transmisiones también. Vamos a ir mejorando con la ayuda del Señor. Gracias, les bendigo a todos. Y gracias también a nuestro hermano Julio Calvo, que está ahí en la cabina, madrugador también. Gracias, Julito, por este espacio y permitirnos llegar a todos nuestros hermanos. Mañana, la cita mañana, 5:30 nuevamente aquí, a 6:30 de la mañana aproximadamente o antes. Y aquí con la misma disposición, hermanos, para seguir recibiendo la palabra del Señor. Dios te siga bendiciendo mucho y con la ayuda de Dios estamos aquí mañana con todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Iniciamos 31 días de oración y sabiduría, un tiempo especial para ser edificados en la palabra de Dios. Porque la sabiduría edifica tu casa. Te invitamos a que nos sigas acompañando todos los días de 5:30 a 6:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube CBI Casa de Dios. Estamos en 31 días de oración y sabiduría, un tiempo especial para ser edificados en la palabra de Dios, porque la sabiduría edifica tu casa. Hola, bendiciones, ¿cómo estás? CBI Casa de Dios quiere invitarte a 31 días de oración y sabiduría por nuestro canal YouTube CBI Casa de Dios en el horario de 5:30 a 6:30 de la mañana. Te esperamos, no falles.